Nueva York no es solo un escenario en el cine de Martin Scorsese, es un organismo vivo, sudoroso, contradictorio. Es una ciudad que respira humo, basura, jazz y pecado, y que al mismo tiempo ofrece redención en cada esquina. Scorsese creció en Little Italy, un barrio donde la vida se debatía entre la misa del domingo y los códigos no escritos de la mafia de la cuadra. Un niño asmático, frágil, apartado del bullicio de la calle, encontró en dos templos las claves de su destino: la Iglesia Católica y las salas de cine. Allí, en la penumbra de los confesionarios y en la oscuridad de las pantallas, se fue construyendo la mirada de uno de los cineastas más intensos de la historia. La religión le enseñó el peso de la culpa, del pecado y la necesidad de expiación. El cine, la posibilidad de escapar y al mismo tiempo de enfrentar la brutalidad de la realidad. La combinación de esas dos fuerzas es lo que hace que incluso en las escenas más violentas de su filmografía siempre haya un trasfondo espiritual, una búsqueda de sentido, un eco de preguntas sobre el bien, el mal y el precio de nuestras decisiones. Pero Scorsese no se limitó a narrar historias. Él convirtió la cámara en un espejo inquietante. Cada plano suyo es una confesión. Cada movimiento esculpe un dilema moral. Cada personaje encarna la lucha entre la ambición y la autodestrucción. Sus películas laten con un ritmo nervioso, febril, como si estuvieran hechas de la misma energía caótica que vieron en las calles que lo vieron crecer. Desde el gángster que sueña con el poder absoluto, hasta el boxeador que se golpea a sí mismo con cada victoria. Desde el taxista que se cree salvador en un mundo roto, hasta el lobo de Wall Street que devora su propia alma. La obra de Scorsese no solo retrata individuos, sino que expone las entrañas de toda una sociedad. Una sociedad que, fascinada por la violencia y el exceso, se reconoce culpable, pero rara vez busca redención. Y ahí está el verdadero nervio de Scorsese. Tras de la sangre, del ruido y del frenesí, siempre se esconde una pregunta silenciosa, incómoda, insistente. ¿Qué hacemos con nuestra culpa? ¿Es posible redimirse en un mundo que parece estar diseñado para empujarnos a la caída? Más que un director, Scorsese es un cronista obsesivo de la condición humana. Es el hombre que, armado con una cámara, convirtió el cine en confesionario y la pantalla en altar. Martin Scorsese nació en 1942 en Queens, pero pronto su familia se trasladó a Little Italy, ese microcosmos italoamericano en Manhattan, donde la vida cotidiana estaba marcada por dos fuerzas inevitables: la iglesia y la calle. El pequeño Martin no pudo crecer corriendo con los demás niños. El asma lo mantuvo en casa, aislado, observando el mundo desde las ventanas de su departamento. Esa fragilidad física, paradójicamente, lo convirtió en un observador obsesivo, un testigo de las dinámicas de poder, violencia y lealtad que lo rodeaban. Su infancia transcurrió entre procesiones religiosas, misas y un catolicismo férreo que le inculcó el sentido del pecado y la expiación. La culpa, ese sentimiento invisible que atraviesa su obra, nació en aquellos años. Scorsese llegó incluso a considerar la vida sacerdotal, pensando en ingresar al seminario antes de que el cine lo reclamara por completo. Para él, filmar y rezar terminaron siendo dos formas de enfrentarse a las mismas preguntas. ¿Qué significa salvarse? ¿Y qué significa condenarse? La otra gran escuela de su infancia fueron las salas de cine de Nueva York. Su padre Charles y su madre Catherine, que más tarde aparecería en varias de sus películas, lo llevaban al cine del barrio, donde Scorsese devoraba películas de gángsters, melodramas y epopeyas bíblicas. Fue allí donde descubrió que la pantalla podía ser tanto un escape como un espejo. Historias de mafiosos como las que escuchaba en la calle se reflejaban en las películas que veía, y a través de ellas empezó a entender que el cine podía capturar esa tensión entre lo sagrado y lo profano que marcaba su vida diaria. Un detalle revelador. De niño, él quedó fascinado al ver The Red Shoes de Michael Powell y Emmerich Pressburger, una película sobre la obsesión por el arte y el sacrificio que exige. Esa experiencia lo marcó profundamente. Décadas después, no solo restauraría la obra de Powell, sino que entablaría amistad con él y lo convertiría en una de sus grandes influencias personales y artísticas. En esa mezcla de fervor religioso y pasión temprana por las imágenes, se fue gestando el director que transformaría su biografía en cine y su fe en preguntas estéticas. Porque para Scorsese, el cine nunca fue entretenimiento puro. Fue desde el principio un acto de supervivencia espiritual. La transición de Martin Scorsese de espectador apasionado a creador comenzó en la New York University en NYU, donde estudió cine a principios de los años 60. Allí encontró el espacio que le permitió darle forma a esa mirada obsesiva que ella había cultivado en su infancia. En un momento en el que el cine estadounidense empezaba a sacudirse el corsé de Hollywood y a dialogar con las nuevas olas europeas, Scorsese encontró una comunidad de jóvenes inquietos que soñaban con reinventar el lenguaje cinematográfico.
En esos años realizó varios cortometrajes, entre ellos What's a Nice Girl Like You Doing in a Place Like This, de 1963, y It's Not Just You, Murray, de 1964, donde ya sumaban los elementos que definirían su estilo: la voz en off, el montaje vertiginoso y la fascinación por personajes atrapados entre la ambición y la violencia. Su tesis final, Who's That Knocking at My Door, de 1967, con Harvey Keitel en el rol protagónico, se convirtió en su primer largometraje y una carta de presentación del universo de Scorsese. Una Nueva York áspera, hombres divididos entre la calle y la moral, y la presencia constante de la religión como telón de fondo. Ese debut no pasó desapercibido. Aunque fue un proyecto pequeño, lo conectó con una generación de cineastas que cambiarían Hollywood para siempre: Francis Ford Coppola, Brian De Palma, George Lucas y Steven Spielberg. Todos ellos formaban parte de lo que después sería llamado el Nuevo Hollywood, un movimiento que rompió con las reglas clásicas y apostó por historias más personales, más arriesgadas y más en sintonía con la crisis cultural de los años 70. Scorsese, sin embargo, tenía un sello distinto. Mientras otros buscaban epopeyas, él miraba a la calle y a los personajes pequeños que intentaban sobrevivir en el entorno marcado por la violencia y el pecado. Su cine nacía de la experiencia directa, del retrato de la vida cotidiana en Little Italy, y eso era lo que lo diferenciaba. Fue en esa etapa inicial donde también empezó a forjar relaciones creativas que lo acompañarían durante décadas. Harvey Keitel se convirtió en su primer gran actor fetiche, y un joven Robert De Niro, presentado por amigos en común, pronto se uniría al círculo que llevaría al cine Scorsese a otra dimensión. Lo que para muchos era apenas un estudiante talentoso, ya empezaba a perfilarse como una de las voces más radicales y personales del cine norteamericano. En 1976, Martin Scorsese estrenó Taxi Driver, y el cine estadounidense nunca volvió a ser el mismo. La película, escrita por Paul Schrader, se convirtió en un retrato brutal de la soledad urbana y en una radiografía de la psique fracturada de una nación que acababa de salir de Vietnam y de la crisis del Watergate. Si Who's That Knocking at My Door y Mean Streets habían sido ejercicios de estilo con una voz potente, Taxi Driver fue un grito desgarrador. La confirmación de que Scorsese no solo era parte del New Hollywood, sino una conciencia más oscura. El protagonista, Travis Bickle, interpretado por un Robert De Niro en estado de gracia, es un veterano de guerra convertido en taxista nocturno, que deambula por una New York decadente, llena de violencia, prostitución y corrupción. Travis es un hombre al borde del colapso, un espejo roto que refleja la alienación, la ira y el delirio de grandeza que habitan en los márgenes de la sociedad. Con su famosa frase "Are you talking to me?", improvisada por Robert De Niro frente al espejo, el personaje encarnó la furia silenciosa de miles de hombres que se sentían invisibles. Como dijimos, Scorsese convirtió a la ciudad de Nueva York en un personaje más: una jungla envenenada, iluminada por luces de neón. La cámara se mueve como un testigo inquieto, capturando el pulso de una ciudad que parece devorar a sus habitantes. El uso de la música de Bernard Herrmann, cargada de tensión y de melancolía, refuerza esa sensación de claustrofobia emocional. La película además puso sobre la mesa una reflexión incómoda sobre la violencia. Travis, que pretende convertirse en una suerte de justiciero, termina oscilando entre asesino potencial y héroe mediático. Esa ambigüedad moral, ¿es un loco peligroso o un salvador en un mundo podrido?, es uno de los ejes que atraviesan no solo Taxi Driver, sino toda la filmografía de Scorsese. El director se negó a dar respuestas fáciles, y eso es lo que hace que la película siga siendo perturbadora casi 50 años después. El estreno de Taxi Driver fue un escándalo y a la vez un triunfo. Ganó la Palma de Oro en Cannes, pero también generó polémicas intensas, sobre todo por la participación de una jovencísima Jodie Foster en el papel de Iris, una prostituta de 12 años. Taxi Driver no solo consolidó a Scorsese como un autor imprescindible, también definió la estética del cine urbano de los 70 y se convirtió en el espejo donde América tuvo que mirarse, aunque no quisiera. Porque detrás de la suciedad, de la sangre y de la locura de Travis, lo que vemos es la soledad y la rabia de una sociedad entera. En 1980, Scorsese llegó al cine la historia de Jake LaMotta, el boxeador apodado The Bronx Bull, y transformó lo que podía haber sido una simple biografía deportiva en una de las películas más poderosas y devastadoras de la historia del cine. Raging Bull no es una película sobre el boxeo solamente, es un retrato de la autodestrucción, del deseo como condena y de la violencia como plegaria. Robert De Niro, que había insistido obsesivamente en llevar la vida de LaMotta a la pantalla, se sumergió en el papel con una entrega casi inhumana. Aprendió a boxear profesionalmente, filmó las escenas del ring con una precisión brutal y luego ganó 27 kilos para encarnar la decadencia física del personaje en su vejez. Esa transformación le valió el Oscar,
pero sobre todo consolidó la alianza creativa entre él y Scorsese en un nivel de simbiosis artística pocas veces visto en la historia del cine. El tratamiento visual de la película es radical. Scorsese decidió rodarla en blanco y negro, con una fotografía impecable de Michael Chapman, como si quisiera despojarla de cualquier distracción y centrarse en lo esencial: los cuerpos golpeándose, la sangre que parece tinta. Las escenas de boxeo no son deportivas, son litúrgicas. La cámara se mueve como un bailarín dentro del ring, acercándose y alejándose, en un montaje que convierte cada golpe en un sacramento doloroso. Pero lo más impactante de Raging Bull es su trasfondo moral. Jake LaMotta no es un héroe, es un hombre incapaz de controlar sus demonios, celoso, violento, paranoico, incapaz de amar sin destruir. Sus peleas no terminan en el ring, él las lleva a su hogar, a su matrimonio, a su vida entera. Lo que Scorsese muestra es que el verdadero enemigo de LaMotta no es su contrincante, es él mismo. La película fue recibida con admiración, pero también con incomodidad por un protagonista difícil de empatizar. Sin embargo, con el tiempo, Raging Bull se consolidó como una de las obras maestras absolutas de Scorsese, considerada por críticos como tal vez la mejor película de la década de los 1980, y para algunos, la mejor película de boxeo jamás hecha, por encima incluso de Rocky. En ella, Scorsese filmó la violencia no como espectáculo, sino como confesión. Raging Bull es una plegaria a través de la sangre y los golpes, una búsqueda de redención en un mundo donde parece imposible alcanzarla. En 1990, Martin Scorsese entregó Goodfellas, una obra que redefinió el cine de gángsters y que muchos consideran su película más influyente. Basada en el libro de Nicholas Pileggi sobre la vida del mafioso Henry Hill, Goodfellas es más que un relato criminal. Es un viaje eléctrico por el ascenso y la caída de un hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo, contado con la precisión de un bisturí y la adrenalina de una canción de rock. Desde su primera línea, "As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster", el espectador sabe que está entrando en un mundo donde la ambición y el exceso no tienen límites. Scorsese estructura la película como una confesión. Henry Hill, interpretado por Ray Liotta, narra en primera persona cómo la fascinación infantil por la mafia se convierte en una espiral de poder, drogas y paranoia. Esa voz en off, que ya había aparecido en sus obras anteriores, se convierte aquí en el hilo conductor de un relato que parece contado desde el mismísimo infierno. El estilo visual es un despliegue de virtuosismo. El famoso plano secuencia en el Club Copacabana, donde la cámara sigue a Henry y a Karen, mientras entran por la puerta trasera, no es solo un truco técnico, es la materialización de la seducción del poder, el vértigo de sentirse intocable. Cada movimiento de cámara, cada corte de montaje, cada explosión musical refuerza esa sensación de que la vida en la mafia es un carrusel imposible de detener. Scorsese además introdujo un ritmo frenético que rompió moldes. La mezcla de música con The Rolling Stones, Cream y The Crystals, con escenas de violencia brutal, creó una estética que influyó en generaciones de directores posteriores, desde Tarantino hasta David Chase. La violencia en Goodfellas no es solemne, es repentina, es casi banal, y eso la hace aún más aterradora. La actuación de Joe Pesci como Tony DeVito, un mafioso tan carismático como impredecible, le valió un Oscar al mejor actor de reparto. Su escena de "soy gracioso para ti" se convirtió en un clásico inmediato, porque encapsula esa tensión de entre humor y amenaza que define a los personajes de Scorsese. Un segundo puedes estar riendo, y al siguiente puedes estar muerto. Goodfellas fue aclamada por la crítica y por el público, aunque perdió el Oscar a mejor película contra Danza con Lobos. Con el tiempo, sin embargo, la historia fue más justa. Hoy se considera una de las grandes obras maestras del cine moderno, un manual del exceso que expone la atracción fatal del crimen y al mismo tiempo su inevitable costo. Porque lo que Scorsese deja claro es que, aunque los gángsters vivan como reyes durante un tiempo, al final siempre terminan atrapados en una jaula, pagando por el precio de sus elecciones. Si hay un rasgo que distingue a los grandes cineastas es su capacidad para encontrar un actor que encarne sus obsesiones. Alguien que funcione como espejo de sus mundos interiores. En el caso de Scorsese, esa simbiosis primero tuvo un nombre y apellido: Robert De Niro. La relación artística entre ambos comenzó con Mean Streets, donde De Niro interpretó al impredecible Johnny Boy. Desde entonces, la dupla se convirtió en una de las alianzas más fértiles del cine moderno. Con Taxi Driver, Raging Bull y Goodfellas, el actor se convirtió en la encarnación perfecta de los personajes torturados y violentos que habitan el universo de Scorsese. De Niro era capaz de transmitir fragilidad y amenaza en un mismo gesto, de ser al mismo tiempo víctima y verdugo. La relación fue tan estrecha que, en palabras del propio Scorsese, muchas veces bastaba una mirada en el set para que ambos entendieran lo que buscaban. Con De Niro,
Scorsese pudo dar vida a personajes que más que villanos o héroes, eran seres humanos fracturados, llenos de contradicciones. De ahí que películas como Casino o Cape Fear se sientan tan vivas, tan incómodas y tan auténticas. Pero hacia finales de los 90, Scorsese encontró en Leonardo DiCaprio un nuevo interlocutor. Su colaboración arrancó con Gangs of New York, se extendió en títulos como The Aviator, The Departed, Shutter Island, The Wolf of Wall Street y recientemente en Killers of the Flower Moon. Con DiCaprio, Scorsese logró revitalizar su obra en el nuevo milenio, explorando temas similares a los de siempre: ambición, poder, redención, pero con un registro un poco más contemporáneo, cargado de exceso y de energía juvenil. La diferencia entre ambos actores refleja también la evolución del propio director. Mientras que con De Niro Scorsese exploraba la violencia interior, la culpa y la autodestrucción, con DiCaprio él puso el foco en la codicia, el desenfreno y las nuevas formas de poder. De Niro es el rostro de los demonios internos, DiCaprio el de la fiebre externa de una sociedad que idolatra el exceso. Con The Irishman, Scorsese volvió a reunirse con De Niro, cerrando un círculo que había iniciado medio siglo antes. Y con Killers of the Flower Moon, reafirmó que su alianza con DiCaprio no es un reemplazo, sino una expansión, como si el mismo Scorsese necesitara dos alter egos distintos para reflejar el paso del tiempo. En esas dos grandes colaboraciones, tan distintas y a la vez tan complementarias, se encuentra una enorme parte de la grandeza de Scorsese. Porque su cine no se entiende sin esos rostros, sin esas miradas y sin esas interpretaciones que convirtieron en carne y hueso las obsesiones más profundas de su director. Aunque Martin Scorsese es recordado sobre todo por sus filmes de gángsters y su estilo urbano, lo cierto es que su carrera demuestra una versatilidad sorprendente. Su sello es tan fuerte que, sin importar el género, cada obra lleva impresa su mirada: la culpa, la obsesión, la violencia y la búsqueda de redención. Con The King of Comedy, él hizo una sátira sobre la fama y la obsesión mediática, adelantándose décadas a fenómenos como la cultura de los reality shows y el fanatismo desmedido por las celebridades. Rupert Pupkin, interpretado por De Niro, es una versión cómica y a la vez perturbadora de Travis Bickle, un hombre dispuesto a todo con tal de ser visto. Esta película, inicialmente incomprendida, hoy es considerada profética, con unos ecos directos de la película de Joker del 2019. El Scorsese religioso también se hizo presente con The Last Temptation of Christ, adaptación de la novela de Nikos Kazantzakis. Lejos de la geografía, la película humanizó a Jesús, explorando sus dudas, sus miedos y sus tentaciones. El escándalo fue inmediato. Protestas, boicots y hasta amenazas marcaron su estreno. Pero para Scorsese, era la culminación de una búsqueda espiritual que atravesaba toda su obra. En los 90 él también exploró el drama histórico y romántico con The Age of Innocence, una adaptación de Edith Wharton. Allí dejó de lado la sangre para retratar los códigos rígidos y las pasiones contenidas de la alta sociedad neoyorquina del siglo XIX. Incluso en ese contexto de lujo y etiqueta, sus temas habituales estaban presentes. Más adelante, incursionó en el thriller psicológico con Shutter Island, una historia de locura, trauma y engaño, donde la atmósfera paranoica se convirtió en protagonista. Y con The Wolf of Wall Street, hizo quizás su sátira más despiadada, retratando a Jordan Belfort y la corrupción financiera con un frenesí de drogas, sexo y excesos que desató tanto risas como indignación. Cada incursión en un género distinto mostró que Scorsese no se limitaba a repetir fórmulas. Su cine, incluso en terrenos ajenos, seguía siendo un espacio para preguntarse lo mismo: ¿qué impulsa al ser humano a destruirse en su búsqueda de poder, de placer o de trascendencia? En ese constante salto entre géneros, lo que Scorsese demostró es que su verdadero género no es ni el gángster ni el drama criminal, sino la exploración de la condición humana. En la última etapa de su carrera, Martin Scorsese ha regresado con insistencia a dos temas que lo persiguen desde niño: la fe y el paso del tiempo. Si en su juventud el cine fue un grito rabioso contra la hipocresía social y la violencia, en su madurez se convirtió en un espacio de contemplación y duelo. Con Silence, adaptación de la novela de Shusaku Endo, él exploró la historia de dos misioneros jesuitas en el Japón del siglo XVII. El filme es austero, lento y profundamente espiritual. A diferencia del frenesí de Goodfellas o de Wolf of Wall Street, aquí Scorsese opta por un silencio abrumador. La fe puesta a prueba no en grandes gestos, sino en la resistencia íntima frente a la duda y el dolor. En el personaje de Rodríguez, interpretado por Andrew Garfield, se proyecta el propio dilema del director. ¿Qué significa creer cuando Dios calla? La película, incomprendida para algunos por su ritmo contemplativo, es en realidad una de sus obras más personales, un espejo de su propia batalla entre la religión heredada y la espiritualidad buscada. 3 años más tarde, con The Irishman, Scorsese regresó al cine de gángsters, pero no para repetir Goodfellas o Casino,
Aquí el tono es crepuscular, casi fúnebre. Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci interpretan a mafiosos que envejecen y que, a diferencia de los criminales carismáticos de los 90, terminan enfrentando lo más temido, la soledad y el olvido. No hay redenciones fáciles ni estallidos de gloria, solo hombres viejos esperando a la muerte en habitaciones vacías. En The Irishman, el tiempo se convierte en el enemigo más cruel. La técnica digital de rejuvenecimiento utilizada en los actores refuerza esa sensación de que estamos viendo fantasmas, rostros rejuvenecidos que cargan décadas de culpa. La violencia, antes celebrada como espectáculo, aquí es seca, sin glamour, casi burocrática. Un disparo, un silencio y un cuerpo más. Ambas películas, Silence y The Irishman, dialogan entre sí. Una pregunta por la fe en Dios, la otra por la fe en la vida misma. En ambas, el eco es el mismo: el arrepentimiento, la certeza de que los actos tienen un precio y la imposibilidad de escapar de él. Con ellas, Scorsese demuestra que no solo es un cronista del exceso y de la violencia, sino también un filósofo del desgaste. Un hombre que desde el ocaso de su carrera sigue preguntándose lo que siempre le obsesionó: si todavía es posible redimirse cuando ya no queda tiempo. Martin Scorsese no es solo un director, es también uno de los grandes guardianes de la memoria cinematográfica. Su amor por el cine no se limita a hacer películas, sino a asegurarse de que las películas sobrevivan. En 1990 fundó The Film Foundation, una organización dedicada a la preservación y restauración de películas. Gracias a su trabajo y al de su equipo, más de 900 títulos, desde clásicos de Hollywood hasta obras maestras del cine mundial, han sido restaurados y devueltos a las salas y festivales. Para Scorsese, preservar una película es preservar la memoria cultural de la humanidad, y no ha dudado en dedicar tanto esfuerzo a esta labor como a sus propios proyectos. También creó el World Cinema Project, enfocado en rescatar filmes de países y tradiciones cinematográficas que habían sido marginados por la industria. Así, películas de África, Asia o América Latina han sido restauradas y reintroducidas al circuito internacional gracias a su impulso. Scorsese entiende el cine como un idioma universal que no puede permitirse perder voces por falta de recursos o visibilidad. Su rol como historiador del cine también se ve en sus documentales. A Personal Journey with Martin Scorsese Through American Movies y Il mio viaggio in Italia son auténticas clases magistrales, en las que revisa con pasión los filmes que lo formaron. No son simples repasos académicos, sino confesiones de un espectador que sigue siendo un niño maravillado en la oscuridad de la sala. En tiempos recientes, Scorsese ha sido también una voz crítica contra la mercantilización del cine. Sus declaraciones sobre las películas de superhéroes, a las que calificó como parques temáticos más que cine, desataron un debate global. Su preocupación no es contra un género específico, sino contra el peligro de que el cine, como arte, como experiencia transformadora, se diluya bajo la lógica del producto industrial. Para él, el cine sigue siendo un acto casi espiritual, un encuentro entre creador y espectador, una experiencia que debe provocar preguntas incómodas y no solo vender entradas. Su defensa del cine es también la defensa de esa emoción pura que sintió de niño viendo The Red Shoes o las películas de John Ford. Scorsese en ese sentido es no solo un creador de mundos, sino también un preservador de la memoria cultural. Martin Scorsese nunca dejó de ser aquel niño asmático que miraba el mundo desde las ventanas de Little Italy, atrapado entre la culpa de la religión y el fulgor de las pantallas. Su cine es en esencia la confesión de ese niño convertido en hombre, un intento desesperado de entender por qué nos atrae tanto lo que nos destruye, por qué la violencia y la culpa nos resultan tan familiares, y si la redención es posible en un mundo que parece diseñado para corromper. Durante más de 5 décadas, Scorsese ha filmado la soledad, la ambición, la fe y la caída con una lucidez implacable. Y sin embargo, en ese ojo que nunca parpadea, también hay compasión. La certeza de que incluso los personajes más oscuros son humanos y que su historia también es la nuestra. Quizá por eso su legado trasciende más allá de la estética o de los géneros, porque cada película suya nos recuerda que mirar de frente nuestras contradicciones es el primer paso para comprenderlas. Y porque en el fondo lo que late en cada uno de sus planos es una pregunta que nos acompaña al salir de la sala. ¿Qué haremos nosotros con nuestra culpa, con nuestra violencia, con nuestro deseo de redención? Gracias.